Oh, ¿qué estoy haciendo? Sí, ahí estoy. Bien, bueno, para los que todavía no les di la bienvenida, bienvenido, hola a todos, estoy viendo ya todos los saludos en el chat. Bueno, me alegra mucho volvernos a encontrar después de habernos visto con los que nos vimos en persona y con los que no en la grabación que tienen disponible en el campus virtual. Eh, los más curiosos ya habrán notado que cambié el orden de la clase de la semana. Para esta semana originalmente teníamos planificado el aprendizaje basado en proyectos, pero por una cuestión de afinidad temática de lo que era el tema que trabajamos la semana anterior, que fue clase invertida y aula invertida, decidí poner antes el de aprendizaje cooperativo porque, bueno, tiene muchos puntos en común, los vamos a ir viendo, entonces me parecía que tenía un poco más de sentido. No porque el aprendizaje por proyecto no lo tenga, también es una propuesta de aprendizaje principalmente basada en la cooperación, pero el caso del trabajo del aprendizaje cooperativo es mucho más específico, basado en la cooperación. Acá lo de siempre, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, como no veo toda la pantalla porque estoy viendo principalmente la presentación y arriba tres o cuatro cabecitas, o bien me llaman la atención por el chat o bien abren el micrófono y hablan, ¿sí? No se preocupen que no hace falta por ahí la formalidad de levantar la manito con el software y eso, porque corren el riesgo de que no los vea, ¿sí? Entonces vamos a ir sobre lo seguro. Y recuerden siempre, sí, es mucho más fértil esto si lo convertimos en un diálogo que si hablo yo solo, así que es súper pertinente que si tienen una pregunta para hacer, no se la guarden y conversemos alrededor de eso. Aun cuando si hacemos esto, alguna cosita nos queda afuera, yo prefiero que alguna cosita nos quede afuera porque siempre van a tener o bien la presentación y además el libro con todo bien desarrollado y con mucha más profundidad que la que podemos hacer en el ratito que compartimos acá. Así que recuerden esto como casi como una regla, ¿sí? Bueno, así como nosotros hablábamos de el, el modelo de aula invertida como una metodología. En el caso de el trabajo colaborativo, es más una estrategia que puede aplicar a cualquier metodología, entre ellas, por ejemplo, el aula invertida. ¿Sí? Como estrategia, obviamente lo más destacado que tiene es que los estudiantes, en vez de trabajar solos, trabajan en grupos y con un objetivo en común. En ese sentido, se va a diferenciar del aprendizaje individual, que está caracterizado como aquel en el que el estudiante es responsable solamente de su aprendizaje, y del aprendizaje competitivo, que también no tiene nada de malo. Por ejemplo, las estrategias que nosotros podemos ver generalmente de gamificación están basadas en alguna forma de la competencia, ¿no? Y en el aprendizaje el aprendizaje cooperativo en plataformas virtuales, en escenarios híbridos o no, también de manera presencial, no está basada en la competencia, sino en la colaboración y en una interacción positiva entre los miembros del grupo. Acá es igual importante para mí destacar que no hay nada de malo en alguna estrategia que sea diferente a esta, y no quiere decir esto tampoco que el aprendizaje colaborativo no pudiera ser el aprendizaje cooperativo objeto de gamificación. Simplemente no debería ser una gamificación que implique que hay ganadores y perdedores, ¿no? O sea, básicamente en general en educación nosotros tratamos de organizar las gamificaciones para que nadie sea perdedor, pero es cierto que si vos ranqueás, si vos otorgás badges, si vos otorgás algún tipo de reconocimiento especial al que llega primero, al que resuelve primero, al que resuelve mejor, etcétera, bueno, aunque no los llames a los demás perdedores, hay un punto en el cual si hay ganadores, algunos no ganan. Y bueno, los que no ganan, de alguna manera hay que caracterizarlos. Eh, Insisto, de nuevo, ¿no? No quisiera que esto se interprete como un juicio de valor de carácter negativo para las estrategias gamificadas, que de hecho utilizo, y que de hecho hemos utilizado algunas muy menores, pero las usamos, sino simplemente que se adaptan menos a este tipo
de estrategia pedagógica, ¿sí? Básicamente implica algo de lo que vamos a hablar bastante seguido hoy, que es la interdependencia positiva, la responsabilidad compartida y la ayuda mutua, y por sobre todas las cosas, de una colaboración sin competencia, ¿sí? Hay algunos beneficios asociados a este tipo de aprendizaje, bueno, que de nuevo, finalmente hay algunas cosas que son bastante obvias, pero no por eso deja de ser importante señalarlas. Bueno, una de las principales es el desarrollo de las habilidades de carácter social que implican, habilidades que van a serles útiles en toda la vida académica a nuestros estudiantes y en la vida privada también, ¿no? Una comunicación efectiva, una predisposición para la cooperación, las habilidades de negociación, estas son muy importantes y suelen ser las que generan más tipos de conflictos. Ahora vamos a ver también Es la algunas clase formas de... 4. Wow. ¿Sí? No. Bueno, y finalmente un desarrollo de la empatía como habilidad de carácter social. También vamos a ver ahora en detalle cómo se van a desarrollar este tipo de habilidades y competencias, pero piensen en esto, finalmente el hecho de formar parte de un trabajo de carácter colaborativo, cooperativo, en el que sos corresponsable con tus pares, te hacen mirar con otros ojos este tipo de producciones también hacia los pares. Y empiezan a suceder cosas, o sea, finalmente hay interacciones de carácter social, como por ejemplo que un estudiante se demora en participar, y bueno, el prejuicio te dice muy rápido que es porque es un vago y la empatía te dice por ahí se le complicó, ¿no? Bueno, ese tipo de negociaciones afectivas también, y que bueno, que dudé en ponerlo, pero no solo efectiva, sino afectiva también, debería ser una de las competencias y habilidades sociales que se podrían desarrollar. En segundo lugar, una mirada múltiple, una mirada poliédrica, el hecho de que el estudiante no tenga que abordar igual que lo que veíamos en el modelo de clase invertida, el objeto de aprendizaje, el contenido, lo que tenemos que... Bien, es interacción positiva. Lo vamos a desarrollar un poquitito más adelante, Angelina, pero básicamente es esto, es ese tipo de relaciones que tienen resultados de carácter enriquecedor antes que la búsqueda de solamente el responsable de que algo no haya salido como se esperaba. Básicamente toda la estrategia del aprendizaje cooperativo gira alrededor de tratar de obtener buenos resultados en un buen ambiente antes que en un ambiente de examinación. También, pero también con el tuyo, pero después me salté con el Word. Eso me da Elisa, cuenta. no la escucho con claridad, perdón. Ah, bueno. Em, el, básicamente este tipo de interacciones. A ver, cuando sucede algún desacuerdo hacia el interior de un grupo, hay muchas maneras de solucionarlo. Finalmente, una de las maneras más expeditivas es, bueno, no lo entregaste, tenés un 1, ¿no? O sea, acá en este modelo en el cual las entregas se pueden llegar a demorar algún tiempo porque requiere una serie de pasos y una serie de reuniones y una serie de negociaciones entre los participantes, bueno, no es la primera respuesta posible, aunque si alguien lo decidiera podría ser, pero bueno, me parece que estaría atentando un poquito contra el principio de interacción positiva. No la sanción, bueno, no lo entregaste, tenés un 1. Porque bueno, porque también esta estrategia, como vamos a ver más adelante, requiere mucho del trabajo de parte del grupo antes que del individuo, y esto requiere que hay momentos e instancias en las cuales hay que negociar hacia el interior y que obviamente la mejor manera de hacerlo es rompiendo un poco la estructura de jerarquías que busca premios y castigos, ¿no? Que principalmente esto es lo que lo diferencia de los modelos más competitivos, ¿no? A ver,
vamos a llegar a esto pronto, pero tenemos un modelo que usamos con algunos de ustedes de este tipo de estrategias, que es el taller de Moodle, ¿no? O sea, donde cada uno depende de que los demás hayan cumplido con su parte del trabajo para poder engancharse con el trabajo que sigue, ¿no? Eh, pero esto también además apunta a y este es el beneficio de la mirada poliédrica, de la mirada múltiple, que es que cuando el estudiante aborda un contenido nuevo, no lo hace solo, sino que lo hace entre pares. Y esto obviamente beneficia en el sentido de fomentar una mirada múltiple que, bueno, que implica debatir, analizar desde diferentes miradas, intentar resolver los problemas con diferentes abordajes, estos que pueden ser personalísimos, y todo esto obviamente fomenta el pensamiento crítico. Yo digo obviamente, y por ahí lo digo muy seguido, y por ahí muchos de ustedes utilizan esta estrategia y por ahí otros no. Si alguien tiene alguna duda, como la que tenía Angelina recién, que espero haberla resuelto, si no, bueno, podemos seguir dando vueltas alrededor, me interrumpan y me digan, ¿sí? O sea, Profe, porque finalmente a veces no profesor, quiero pecar de ser sí, obvio. Sí, Juan Antonio, perdón. sí, em, mientras hacía su exposición, pensaba que, bueno, este tipo de estrategias pedagógicas, eh, además de todos los beneficios que estamos detallando, es lo que luego ocurre en la práctica. Cuando los estudiantes egresan y luego tienen que ir al campo laboral, se encuentran con todas estas situaciones. O sea que desde ese punto de vista es muy positivo. Es lo que, así como las otras estrategias, por ejemplo, bueno, que estuvimos viendo, es la estrategia de pedagógica cooperativa, ayuda a eso, porque es lo que ocurre en la experiencia práctica, ¿no? Cuando uno egresa y tiene que, perdón, pasa una moto con el escape, jugando con el escape, y en la vida profesional se encuentra con todas estas situaciones, por ejemplo, si ingresa en una empresa, bueno, tiene que trabajar con compañeros, hay equipo interdisciplinario, no puedo avanzar porque el otro no hizo su parte, en fin, hay negociaciones, tienen que generarse una empatía, o sea, desde ese punto de vista, yo creo que, sin dudas, esta estrategia es muy buena y está muy bueno que se promueva su aplicación cada vez más, ¿no? Porque la estrategia pedagógica tradicional es un poco como, ya sabemos, ¿verdad? Hay el profesor que da temas, inclusive de trabajos individuales y demás. El trabajo tiene que ser individual, o sea, se insiste en esas cosas. En cambio, este tipo de estrategia me parece que es más real, digamos, en cuanto a la posibilidad de formar profesionales para el campo laboral. Sí, hola, Walter, perdón. Digo, ¿me escuchas? Hola. Perfectamente, Sergio. Hola, ok. No, digo, eh, yo creo que una cosa es la teoría y que está todo ok, y otra cuestión es llevar esto a la práctica, con seguramente una serie de inconvenientes y problemas. ¿Qué pasa cuando aparecen? Bueno, vos acá ponés resolución de problemas. Entiendo que a veces los grupos se forman por empatía, y cuando se forman por empatía, o los subgrupos para trabajo, para este tipo de modelo, estas cuestiones se hacen más fácil. Pero a veces hay estrategias de los docentes que arman los grupos por listados, y una cosa es empezar con primer año y otra cosa es estar en tercero o en cuarto año cuando los chicos se conocen, entiendo. Si bien, digamos, ahí la función el rol del docente, en términos de tener en claro esto y promover estas cuestiones, creo que es fundamental, ¿no? Porque si yo no me nace esta cuestión como estrategia o no las uso nunca, de repente las quiero poner en juego, y es tan notorio cuando el docente no tiene esta mirada en términos de construcción colaborativa, digo, hasta dónde los resultados son los deseados. Más allá de lo que lo que ha dicho el colega recién, en términos que sabemos que después trabajamos interdisciplinariamente y tenemos que prepararnos para estas cuestiones, pero no siempre la vida es de color de rosa en estos términos, digo.
Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, sí, y gracias por... a ver, justo acá viene a cuento esto de lo que estamos hablando y de los beneficios. Lo primero, si bien es cierto que yo tengo, y converso con los dos porque finalmente están dialogando también ustedes, si bien es cierto que yo tengo organizado este curso por cuestiones vinculadas a limitaciones del tiempo y disponibilidad de poder organizarlo como realmente quisiera. No tengo organizado efectivamente este curso como un curso pensado en una apuesta muy fuerte por apuestas cooperativas. Eh, Entre otras cosas también por las características temporales de un curso que tiene una duración discreta de 8 encuentros, un curso muy masivo, somos 170 compañeros que estamos en este curso. Hay momentos en los cuales esto es muy difícil de aplicar y no necesariamente la estrategia más fértil, ¿sí? Sin embargo, bueno, igual abro la ventana a que sucedan estas cosas, ¿no? Que es netamente cooperativo, que no es que yo estoy hablando solo, sino que las cosas que yo voy diciendo, bueno, pueden ser objetadas, puestas en dudas y conversadas y dialogadas y ejemplificadas con una mirada distinta a la mía. Bueno, que obviamente lo que decís, Sergio, es correcto. Esto no siempre funciona. Y ahí hay dos cosas que se me ocurre que pueden pasar. Una es que el rol del docente en estas estrategias que distribuyen un poco la responsabilidad entre los participantes, empieza a ser como decían hace muchos años, también Cole en su momento, el rol de un mediador antes que, perdón, entre paréntesis, antes de seguir con esto, me habían comentado que no había compartido el texto de Cole, ya está el texto de Cole dentro de la bibliografía optativa. Bien, lo que decía era que ahí el rol de acompañador, de mediador, más que del que viene a decir cómo son las cosas, me parece que empieza a jugar un papel importante. La mediación igual tampoco es, como bien decís, Sergio, un mar de rosas, ¿no? O sea, no siempre es efectiva. No, a ver, trabajamos con seres humanos y no siempre los seres humanos estamos dispuestos a mediar, por diferentes razones. No es menor la fuerza de la tradición. Hay muchos grupos que resisten las estrategias de carácter cooperativo, porque tienen más ganas de ser examinados con la vara de la justicia y la verdad de la vigilancia epistemológica. Sucede esto, les debe haber sucedido a ustedes, estudiantes que rechazan las estrategias de, por ejemplo, de coevaluación, por ejemplo. No, a mí el que me tiene que corregir es el profesor. ¿Quién sos vos para decirme? Que ahí lo que por ahí es importante no solo es el nivel con el cual se va a aplicar, por ejemplo, obviamente como decía Sergio, no es lo mismo con un estudiante ingresante que con un estudiante de cuarto o de 5 años adentro de la universidad. Entre paréntesis, igual hay muchas de estas estrategias que están siendo muy fértiles dentro de, buenas noches Carolina, dentro del sistema de educación media o secundaria. Entonces, por ahí muchos estudiantes vienen mejor preparados para este tipo de estrategias que por ahí los más adultos que vienen más de un modelo más competitivo que de un modelo más cooperativo. Sin embargo, me parece que está bueno intentarlo y finalmente también tener por ahí la lucidez para descubrir cuándo está funcionando y cuándo no, y si es necesario, barajar y dar de nuevo, ¿no? O sea, no hay una garantía de que este modelo vaya a funcionar con todos los grupos. Sí hay hola Teresita, sí hay una coincidencia con unas metodologías que son justamente las que justifican
este taller que estamos compartiendo, este curso, que tiene que ver con la posibilidad de alternar encuentros presenciales con encuentros virtuales, donde esos encuentros virtuales es mucho mejor y es muy recomendable que el estudiante no lo transite en soledad. Entonces, muchas de estas estrategias, como el aprendizaje basado en proyectos, como el aprendizaje de carácter colaborativo, como el aula invertida, tienen ese plus, que es que el estudiante no necesariamente tiene que hacer ese transcurso de el momento en el que no está en el aula física, esté solo, ¿no? Esto también en realidad es algo que hay que vender bien a nuestras comunidades. A ver, porque nuestras comunidades toman estas decisiones por los motivos más variopintos y no necesariamente por una decisión de carácter didáctico-pedagógico. Y no lo digo como un problema que sea así, es simplemente como eso. A ver, pongo como ejemplo, cada universidad es un mundo, pero en mi universidad tuvimos una muy alta demanda de ingresos, no tenemos exámenes de ingreso, el ingreso es irrestricto, y nos empezamos a quedar sin aulas. La conversión de cursos presenciales en semipresenciales nos permite liberar un aula por día por cada curso. Ahí no hay una decisión de carácter pedagógico didáctico. Si bien es cierto que hay una experiencia muy larga de muchos años de trabajar con mediaciones tecnológicas, la verdad es que la decisión de multiplicar el espacio haciendo que los estudiantes estén la mitad del tiempo en las casas, bueno, no es una decisión pedagógica, ¿no? Es una decisión que podemos hacer que funcione pedagógicamente, pero no la tomamos por esas razones, las tomamos porque si no, teníamos que empezar a elegir de cada 2 estudiantes, uno. Y bueno, creemos que esto es mejor, está funcionando, lo estamos haciendo y da sus resultados. De nuevo, también, no para todos, hay estudiantes que necesitan una tutoría mucho más personalizada, que bueno, que los atendemos de manera personalizada en los horarios dedicados a tutorías. Pero bueno, tiene este tipo de ventajas. Sí, el aprendizaje colaborativo y cooperativo son dos maneras de llamar al mismo fenómeno. La verdad es que yo mismo los confundo al llamar a uno y a otro. A ver, en términos estrictos, hay quienes llaman al aprendizaje cooperativo a aquel que tiene algunas características puntuales que lo diferencian del colaborativo, que en mi opinión son irrelevantes, ¿no? O sea, por ejemplo, si la construcción es de carácter colaborativa o cooperativa, es algo que por ahí tiene más sentido dentro de la filosofía del socialismo, ¿no? Para mí esto de cumplir con estos requisitos que eran los que veíamos anteriormente, que eran estos, la interdependencia positiva, la responsabilidad compartida, la ayuda mutua y la colaboración sin competencia, bueno, aplica los dos modelos y finalmente me parece que están en la esencia de los dos. eh, y, y no soy el único que suele usarlos como sinónimos. Sí es cierto que el aprendizaje colaborativo no necesariamente tiene las características del aprendizaje cooperativo, sobre todo en el momento de rendición de cuentas. En el aprendizaje colaborativo, la rendición de cuentas es estrictamente personal y en el aprendizaje cooperativo hay una división de la responsabilidad entre la grupal y la individual. Que insisto, las diferencias son de carácter filosófico. El aprendizaje cooperativo está apostando principalmente no solo al contenido de aprendizaje, sino también la construcción de un modo de trabajo. En cambio, el aprendizaje colaborativo, bueno, está apuntando simplemente a una producción colectiva, no a la filosofía que hay detrás. Pero insisto, me parece que no es del todo relevante, ¿sí? Bueno, y estos por ahí son los más discutibles, pero finalmente también están dentro del modelo, que tiene que ver con la construcción de conocimientos y habilidades intragrupales e intrapersonales, ¿no? O sea, un poco la autoestima, la autoconfianza, la valoración y el reconocimiento como producto de estas interacciones positivas. ¿En qué sentido?
finalmente el estudiante tiene oportunidad de producir algún resultado como parte de un equipo. No necesariamente lo expone y lo pone en una situación en la que es el único responsable de la construcción de este resultado, y esto implica de alguna manera una valoración de la palabra de cada uno, bueno, que finalmente por las metodologías y las reglas que se implementan a la hora de diseñar una estrategia de aprendizaje colaborativo o cooperativo, hace que la voz de cada uno de ellos sea importante y deba ser tenida en cuenta, ¿no? Entonces, hay un punto en el cual el estudiante, al formar parte de un todo, no es la única cara visible, que es una situación que muchos estudiantes resienten. El estudiante que no habla en clase, no porque no sepa, no porque no haya leído, no porque no haya estudiado, sino porque le da vergüenza. Bueno, no necesariamente todos los estudiantes tienen que ser responsables de hablar en todas las clases, ¿no? Y en algún momento esta construcción de la confianza efectivamente logra que en algún momento el estudiante sienta que de alguna manera no está siendo completamente valorada la participación que él tuvo y reclame la palabra para poder ponerla en juego, para reponerla en el lugar donde siente que falta. Esto pasa mucho cuando vos tenés un grupo que está presentando un trabajo de carácter cooperativo, que justo el tímido, el que no habló nunca, reclama el uso de la palabra para insistir con algo que siente que no está sucediendo o que no está siendo reflejado efectivamente como él lo había planteado. Bueno, estas son básicamente los beneficios. Lo de interdependencia positiva, precisamente le decía a Angelina hace un ratito que lo volvíamos a ver, porque hay, además de ser uno de los beneficios, es uno de los principios del aprendizaje cooperativo, ¿sí? Además, la responsabilidad individual y grupal, que esto es para, según mi criterio, aquel que lo separa del solamente colaborativo. La interacción estimuladora, que es tranquilamente podría ser una de las... ¿Sí? La interacción estimuladora tranquilamente podría ser un subgrupo de la interdependencia positiva. Acá igual es importante agregar también el rol del docente como mediador. Y bueno, la participación equitativa y las habilidades interpersonales y grupales. Las digo rápido porque ahora las vamos a desarrollar a cada una, por lo menos de un modo introductorio, ¿sí? Bueno, esta interdependencia positiva, que todos tengan algo importante para aportar al grupo, ¿sí? Va a ser resultado de diferentes componentes que o bien pueden autogestionar cada uno de los grupos pequeños en los cuales se va a dividir el curso, o bien puede ser resultado de la propia estructuración de las tareas, ¿no? Por ejemplo, habla de distribuir roles y responsabilidades y que estos roles y responsabilidades sean rotativos. Esto que decía Sergio, que los estudiantes a veces se organizan como ellos quieren y por afinidades, y otras veces se les impone algún tipo de organización. Este tipo de roles y responsabilidades no necesariamente implica que el docente elija, por ejemplo, por lista, quiénes son los miembros del curso de cada grupo, pero sí que obligue las metas, perdón, la estructuración de las tareas, a que las responsabilidades sean compartidas e intercambiables, ¿no? O sea, por ejemplo, si la tarea requiere que alguien investigue y alguien redacte, que no sea siempre el mismo el que investiga y que no sea siempre el mismo el que redacta, si requiere algún tipo de instancia en la que hay que exponer de manera oral, que no sea siempre el mismo, etcétera. Así todo igual, esta rotación lo que tendría que asegurar es que a lo largo de un curso o materia, cada uno de los miembros de cada uno de los grupos tenga la oportunidad de haber ocupado alguno de los roles. E incluso estos roles a veces pueden ser, por ejemplo, de carácter jerárquico hacia el interior de la estructuración de las tareas y de los grupos. Por ejemplo, se puede elegir un responsable que funja como líder,
etcétera, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones es establecer algún tipo de comunicación de carácter abierto. Acá vamos a incluso hablar de algunas herramientas que podrían servir para esto. Y la presencia del docente colaborando con la retroalimentación, que tiene que ser de carácter constructivo, y brindando apoyo y orientación. Cuando digo que la retroalimentación tiene que ser de carácter constructivo, me refiero a lo que hablábamos un poco antes, ¿no? O sea, crear un clima, que esto es importantísimo, crear un clima que sea propicio para la cooperación. Que, que bueno, que obviamente igual no todas las tareas están bien y esto es algo que hay que poder identificar y poder señalar, ¿no? O sea, no cualquier tarea es la tarea correcta y eso no necesariamente implica que sea irreversible, ¿no? O sea, tiene que haber espacio para el apoyo y la orientación. En general, con grupos pequeños esto es muy posible hacerlo porque pasa lo mismo que pasaba cuando hablaba de la distribución de las aulas. Cuando vos tenés trabajos grupales, tenés menos texto que revisar, menos productos que revisar, menos objetos que evaluar, ¿no? O sea, si vos tenés en un curso de 50 estudiantes 10 grupos de 5 estudiantes, bueno, no tenés 50 objetos para evaluar, tenés 5. ¿Sí? Obviamente igual hay otros componentes que evaluar, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la construcción cooperativa que en el trabajo individual no está presente, ¿no? O, por ejemplo, los potenciales roces de los que hablaba Sergio y la resolución de los problemas que esto podría eventualmente significar, bueno, requiere algún tipo de retroalimentación de carácter constructivo. Pero por sobre todas las cosas, destaco la construcción de un clima en el cual esto sea posible. Que, de nuevo, no es algo que sea imposible, ni es algo que sea 100% eficaz, no es algo que va a funcionar siempre con todos los grupos. Insisto, hay que ser muy cuidadoso a la hora de tomar este tipo de decisiones y evaluar si efectivamente con nuestro grupo funciona. Y evaluarlo completamente despojados de prejuicios. O sea, esto obviamente uno solamente puede evaluarlo probando, ¿no? O sea, no hay otra forma. Uno tiene que hacer una pequeña experiencia piloto en los primeros días de clase que va a funcionar como una evaluación diagnóstica de si el grupo va a funcionar o no para hacer una estrategia de este tipo. Si el caso es que no, bueno, se puede optar por otras. Hay muchas alternativas para poder organizar un curso y diferentes estrategias para poder hacerlo. Walter, ¿Sí? yo, Sí. adhiero totalmente a esta metodología porque, digamos, en mi materia, que es una teórica práctica, hago constantemente esto y por eso lo planteaba. Y digo esto que decías recién de la mezcla clara y compartida del grupo. Entiendo que, desde mi humilde experiencia, que muchas veces cuando no el grupo, esos subgrupos no están maduros, hay una tendencia a que muchas veces haya líderes ahí que los demás por ciertas razones se apoyan en esos líderes y cuando uno necesita, digamos, la evaluación de todos, porque digo, la consigna es uno para todo y todos para uno, sí, en términos grupales, pero a la hora de lo individual, muchas veces están estos que los que no tienen problema de timidez o de exposición y siempre levantan la mano, y es como que a veces los demás a veces por comodidad, bueno, total habla fulano, déjalo fulano, entonces digamos, ahí entra esto de decir la mediación del docente como para decir, bueno, ayer hablaste hace un rato, déjale el turno a tu compañero, digamos, cómo jugar con todas esas cuestiones, pero a veces, hasta cuando le he pedido, bueno, hagan la autoevaluación como grupo. Bueno, y ahí viene el problema, ¿no? Porque decir, autoevaluación es decir, es tomar la responsabilidad de si tuve que hacer un trabajo y no lo hice y afectó al grupo. Estas cuestiones, por eso hablo de madurez a veces en términos de proceso, de tiempo, que es muy bonito. Me encanta esta forma de trabajo porque entiendo que hasta el docente nos pone en una situación horizontal, ¿no? Es decir, mediador, como dijiste recién, y donde todos aprendemos constantemente.
Hola, sí, Claudia, quería hacer un aporte Adelante, claro. en el sentido de que, bueno, acá cada uno está pensando de manera individual solamente en su asignatura, pero, por ejemplo, ¿no? Si uno toma este tipo de modelo para una carrera donde sabemos que es valioso el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, y que uno está como, digamos, como carrera formando un profesional que tiene que estar preparado para trabajar interdisciplinariamente o con otras personas. Bueno, si uno va construyendo este trabajo colaborativo en toda la carrera, uno puede decir, bueno, empezamos en las primeras materias de los primeros años donde les va a costar, bueno, me imagino que el logro de la carrera es que por ahí en alguna asignatura de los últimos años se plantee el mismo método y ya hayan ganado, hayan aprendido a trabajar de forma colaborativa. Me refiero a que, o sea, ahora lo estamos viendo como asignatura sola, pero viéndolo como carrera y que esto se pueda estructurar transversalmente y en toda la carrera, me parece que es súper positivo para construir digamos, para enseñarle actitudes a los estudiantes. Gracias, Claudia. Sí, a ver, en parte sí, en parte me parece que tener una estrategia que sea más o menos homogénea, además evita algo que es muy frustrante para los estudiantes, y es que vos salís de un aula y entrás en otra y pareciera que entraras de un planeta a otro. Sin embargo, igual me parece que la variedad y la variación tampoco es necesariamente mala, ¿no? O sea, tengo sentimientos encontrados con esto. Comparto que lo ideal sería que se vaya construyendo una metodología más o menos uniforme de trabajo entre diferentes cátedras o cursos, pero con un pero gigantesco, y es que en realidad las estrategias y las metodologías son muy diversas, intercombinables, intercambiables entre sí, y que la vida misma luego es así, ¿no? O sea, finalmente el trabajo en grupos no tiene una única forma de materializarse ni al interior de la universidad ni al interior de la vida laboral posterior. Y después también que por ahí estoy pasando por un momento de mi vida personal en el cual desconfío mucho del futuro laboral de la humanidad, ¿no? O sea, Con creo que inteligencia ya lo habíamos artificial. creo que ya lo habíamos comentado, pero me parece que se está acabando el trabajo para casi todos, ¿no? Y que por ahí hay que pensar en otras soluciones más a ver, que el trabajo colaborativo está muy bien, pero que no va a alcanzar para poder dar trabajo a las enormes masas de desocupados que nos esperan a la vuelta de la esquina. Perdón, es un momento, un momento. Y volviendo también o sea, sí, creo que tener estrategias a largo plazo para la conformación de un modelo de estudiante que pueda trabajar de un modo cooperativo, colaborativo, o en equipos, o en aulas invertidas, o en trabajo por proyectos, o en cualquier propuesta que varíe la clase magistral, y que redistribuya un poco las responsabilidades entre los estudiantes y que no la concentre tanto en los profesores. Es necesario porque es la única manera de que el estudiante no trabaje en soledad en estos ambientes híbridos. Sí, creo, de eso soy un convencido. Obviamente igual eso no implica que tenga que convencerlos a ustedes. Simplemente creo que igual ustedes un poco la curiosidad la tienen porque se inscribieron en este curso que apuntaba para ese lado y que el programa era más o menos público y se sabía que iba para acá. Bueno, Lo profe, segundo, ah, Sí, perdón, Claudia. no, estaba por decir que usted, profe, tiene ese tipo de crisis. A mí me agarra la crisis de cómo, a ver, cuando yo, por ejemplo, en la asignatura donde estoy, suelo hacer este tipo de trabajos con los chicos que resuelven en equipo, resuelven problemas,
y donde participan y les explicamos cómo funciona un equipo y demás, y los evaluamos como equipos. Ellos hacen la coevaluación de cómo están participando cada uno y demás, medio lo que mencionaba el compañero acá. Pero bueno, a mí a veces me agarra la crisis de decir, bueno, que a veces incluso entre los docentes nos cuesta el trabajo colaborativo. Yo entro en crisis en ese sentido de cómo yo puedo bajarle algo que incluso dentro como docente nos cuesta ese tipo de trabajo. Esa es mi crisis. Claro, sí, sí. Y bueno, esa es otra crisis que también comparto, pero bueno, en menor medida, porque en general por ahí tengo la suerte de ir cruzándome con grupos de colegas que son muy permeables a la toma de decisión colectiva, entonces por ahí tuve esa suerte, ¿no? E incluso ahora mismo estoy estudiando y la lógica es esta, ¿no? O sea, estoy en una cátedra de la UBA haciendo el postdoctorado y la lógica es esta, bueno, a ver, vamos a trabajar todos juntos, vamos todos para adelante, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y también los líderes van cambiando, es hermoso. Más allá de esto, volviendo a lo que decía Sergio con respecto a la evaluación, ya vamos a llegar a la evaluación, pero me parece importante porque aparte de esto ni siquiera había hablado en el libro, pero me parece que está bueno que Sergio lo traiga porque me parece que es interesante. Hay, cuando se lleva adelante este tipo de estrategia, hay que prever una instancia de evaluación que sea de carácter bifronte. No se puede evaluar solo el trabajo colaborativo, sino que también hay que evaluar de alguna manera el trabajo personal, el aprendizaje personal de cada uno de los miembros. Y esto es muy difícil porque hay que equilibrarlo, ¿no? Hay que poner un poco en la balanza. En particular, lo que suelo hacer yo, y esto es solamente contar una anécdota de carácter personal, obviamente no es ni una recomendación, ni un consejo, ni forma parte de los contenidos. Pero además de llevar una estrategia de carácter colaborativo con el grupo de estudiantes, voy llevando a la par una estrategia mucho más personalizada e íntima con cada uno de los estudiantes, aprovechando que tenemos la oportunidad de utilizar el campus virtual, que es una estrategia muy desestructurada. Lo llamo diario de aprendizaje, pero es una bitácora donde el estudiante escribe solo para que yo lea. Que obviamente esto implica que yo tengo que leer mucho, ¿no? O sea, porque tengo que leer a cada uno de los estudiantes, darle una devolución, conversar. Ese es un espacio en el cual yo tengo la oportunidad de hacer ajustes que dentro de los trabajos colectivos no tengo porque no tengo la voz de cada uno. En ese caso sí. No es una tarea voluntaria, pero trato de que no sea coercitiva, entonces lo que suelo plantear como uno conoce un poco las motivaciones de los estudiantes, entre otras cosas, por ejemplo, los estudiantes quieren aspirar a algún tipo de premio por tener calificaciones más altas, entonces la negociación que hago es un poquito tramposa, no me avergüenza porque finalmente funciona y porque es sin maldad, porque finalmente también es el único momento en el que yo tengo un contacto de carácter personalizado con cada uno de los estudiantes, siendo que implemento estrategias de carácter colectivas. Lo que les digo en las primeras clases, y lo resalto mucho, es, mira, en el momento de la evaluación, el 25% de la evaluación es esta instancia que llamamos diario de aprendizaje, que es personal entre vos y yo. Vos podés elegir no hacerla. Si la elegís no hacer, sabed de antemano que vas a tener un 25% menos de la calificación que tendrías si la hicieras. La mayoría, la enorme mayoría la hace y a mí realmente eso me permite hacer un seguimiento de carácter muy personalizado, que obviamente también esto a mí me parece que es súper importante porque realmente no es lo mismo el estudiante que logra colar un poquitito su vocecita débil dentro de decisiones grupales, que el estudiante que ese mismo estudiante escribiéndote solamente a vos para que lo leas vos. Esto para mí representa un trabajo adicional, que lo disfruto mucho. Esto implica que todos los días estoy leyendo algunos textos que
que un grupo de estudiantes, no todos escriben todos los días, escribieron especialmente para mí y me da la oportunidad de responderle exclusivamente a cada uno de ellos en un ambiente mucho más cuidado que lo mucho que te expone hablar delante de tus pares. Me funciona, insisto, repito lo que dije cuando lo metía como introducción. Lo cuento como anécdota, ni lo recomiendo, ni lo aconsejo, simplemente si les gusta, tómenlo. Esto para configurarlo en el campus virtual es muy sencillo. Yo lo que hago es crear un foro por grupos separados y creo los grupos automáticamente con la herramienta de agrupamientos del campus virtual, de modo tal que cada grupo se complete con un solo participante. De esa manera, cada vez que un estudiante escribe, el único que puede leerlo soy yo, y eso queda muy claro, y tenemos un diálogo de carácter personal. Esto a mí me permite seguir por un lado una estrategia de carácter colectivo sin desatender a aquellos estudiantes que tienen demandas muy particularísimas, que no se atreven a exponerlas en público. Honestamente, los resultados, en mi opinión, son muy buenos. Y así como hay muchos estudiantes que se toman muy en serio este trabajo de dialogar con el profesor del campo disciplinar, bueno, hay otros que, como la tarea es muy desestructurada, se conforman con compartir recortes periodísticos vinculados al campo disciplinar. Mi campo disciplinar es la pedagogía, así que siempre tenemos una noticia sobre la pedagogía, sobre la educación de los niños, ¿no? O sea, sin ir más lejos, en estos 2 últimos días me llenaron de recortes periodísticos y comentarios sobre estos 2 gurises que se escaparon de la casa con un auto y se fueron y hicieron casi 400 kilómetros solos por ruta, ¿no? O sea, finalmente el cuidado de la infancia es uno de los temas leitmotiv de la pedagogía, era razonable. Bueno, se los dejo. Si en algún momento quieren, lo podemos conversar. A mí es una estrategia que me funciona muy bien con los chicos de grado y en general creo que ellos también. No lo sé, es mi opinión también, ¿no? Bien, hablábamos de herramientas de interdependencia. Yo les había comentado la herramienta del taller, pero también tienen la wiki, ¿sí? Estas son herramientas que ya están en el campus, no son herramientas que nosotros tendríamos que aprender a usar adicionalmente. O sea, la wiki hay que configurarla, perdón, definir si es por grupos abiertos o cerrados, esto es si todos pueden ver o solo ven los miembros del grupo, y eso tiene también una forma de poder hacer un seguimiento muy sencillo de si las interacciones son genuinas o no. O sea, finalmente en la wiki uno ve, viendo el historial de la wiki, puede ver el historial de edición y con mucha facilidad identificar quién está participando y quién no. Insisto, retorno a las características anteriores de las que hablábamos. No necesariamente para vigilar y castigar, como diría Foucault, sino para poder intervenir amistosamente en una solución de, mirá, me parece que acá está fallando algo, conversemos, ¿qué es lo que pasa? Y el taller, a mí con el taller tengo sentimientos encontrados. Una de las cosas que no me gusta del taller como herramienta de Moodle, digo, ¿no? Del campus virtual, es una herramienta que está muy cronometrada. Y esto no quiere decir que luego no se puedan realizar ajustes ex post que permitan cambiar esa cronometrización que tiene por defecto, pero es como que los meten en una carrera de postas. De hecho es como funciona. ¿Sí? Para los que no lo saben, el taller tiene un funcionamiento muy sencillo y muy lindo. Vos definís un tema, ese tema se tiene que desarrollar con determinadas consignas, las que sean para tu campo disciplinar, y cada uno de los estudiantes, solos o por grupos, van a cargar en un espacio que genera el campus virtual, donde luego van a ser evaluados al azar o manualmente, eso lo elige el profesor, por o bien otros grupos o otros estudiantes, y luego va a haber una instancia donde va a haber un intercambio de evaluaciones entre ellos, esas coevaluaciones,
y va a haber una instancia final en la cual esta actividad se cierra y el profesor puede evaluarla. Ahí está muy bien diseñada la herramienta, la verdad es que es preciosa. A mí lo único que me incomoda un poco es el tema de que cuando se cierra, se cierra. No es como, por ejemplo, vos tenés la tarea del Moodle y vos podés programar que la tarea, a pesar de estar cerrada, siga recibiendo participaciones. Acá, para vos poder repartir los participantes, necesitas que la tarea efectivamente se cierre y corres el riesgo de que alguien te quede afuera o tener que tampoco es un problema imposible de solucionar. Vos podés reprogramar el mismo taller o podés bien crear un taller nuevo para los rezagados. Honestamente, todo ese tipo de lógica no es de lo que más me convence, y toda esta misma estructura se puede replicar con otras herramientas, como por ejemplo el foro o como por ejemplo la wiki. Pero además de las herramientas estas que nosotros tenemos en el propio campus virtual, bueno, hay algunas herramientas adicionales que nosotros tenemos, como por ejemplo las que provee Google, en esta combinación virtuosa de Drive, Classroom, Groups y las páginas web de Google, que también son muy fértiles y tienen también este tipo de posibilidades. Por ejemplo, tenemos tareas que son evaluables por los estudiantes dentro de lo que es el modelo de Classroom. Más particularmente tenemos este tipo de capacidades dentro de lo que es el paquete de 365, es un paquete que yo en este momento no estoy usando porque se me venció la licencia y me pone de muy mal humor tener que piratearlo, así que estoy esperando a tener una oportunidad de conseguir una licencia económica. Mientras tanto no la estoy usando, pero tiene muy buenas herramientas, sobre todo alrededor de lo que es Teams, que precisamente es equipos, ¿no? Que es muy fértil y tiene muy buenos resultados. Incluso vamos a ver, por ejemplo, para lo que es evaluación, tiene un equivalente funcional de las rúbricas que anda muy bien. Y bueno, y otra herramienta que es una de mis preferidas, que es OnlyOffice, porque tiene plugins para integrarlo a lo que quieras, y soporta los mismos formatos que el Word clásico. Tiene una curvita de aprendizaje para lo que son las herramientas de trabajo cooperativo, pero más allá de eso, me parece que es una herramienta muy fértil y que tiene mucho potencial. Tiene un espacio compartido gratuito muy grande, y tiene una ventaja adicional que no desdeño para nada, que es la posibilidad de trabajarla con muchísima flexibilidad desde teléfonos celulares. De hecho, es una aplicación OnlyOffice que muy tempranamente empezó a desarrollarse para celulares. Es una de las más viejas de las aplicaciones que funcionan en celulares, y en realidad el esfuerzo que han hecho como empresa es el contrario. O sea, ellos han ido a contramano y tienen ahora una aplicación que funciona muy bien en web y en escritorio, cuando originalmente era una aplicación que venía a solucionar el problema de tener un editor de documentos, bases de datos y presentaciones para teléfonos celulares. Bueno, todas estas herramientas utilizadas adecuadamente a nosotros nos permitiría cumplir con esta cuestión virtuosa de el trabajo cooperativo, ¿sí? Walter, Sí, disculpas, una consulta. ¿Y todas sí, sí. esas herramientas se pueden linkear de alguna manera al aula? Quiero decir, desde el aula que se acceda a esas herramientas. O sea, como hacemos con el Zoom y con el Drive, que es algo que usamos la mayoría, digamos. Te lo consulto porque viste que cuando uno atraviesa un proceso de acreditación de una carrera, en la parte virtual, Coneau revisa todo, y todo lo que hiciste virtualmente tiene que estar de alguna manera registrado o sea, son súper detallistas en eso, o al menos esa es la experiencia que nosotros tuvimos con una de nuestras carreras. Entonces, como que todo tiene que estar de alguna forma insertado en el aula virtual de las distintas asignaturas de la carrera, o los distintos módulos. Y bueno, nada, yo a veces me preguntaba eso, como si uno puede pensar en usar cualquier herramienta y si las aulas virtuales o el campus te permite
que eso esté inserto de alguna forma, o bueno, como ustedes están haciendo ahora, ¿no? Con el link del Zoom en el aula, de la misma manera. Perfecto, es una excelente pregunta. Sí, hay muchas maneras de hacer esto. Hay algunas de estas aplicaciones que tienen lo que se llaman APIs, que se pueden integrar a Moodle. Esto es algo que igual no puedo responder por la universidad, eso en todo caso lo deberían ver con los chicos de educación a distancia. Pero muchas de estas herramientas tienen la posibilidad de incorporar las APIs a partir de un módulo que la universidad tiene instalado además, que es herramienta externa. La herramienta externa lo que permite es dialogar un poco, cargar la base de datos del Moodle con resultados de herramientas externas a las que accedes desde Moodle. O sea, lo que crea es un puentecito digital, ¿no? Entre el campus virtual y la aplicación para intercambiar información. Esta información que intercambian es muy segura, está muy encriptada dentro de la API, no es un riesgo de seguridad. De cualquier manera es algo que no se resuelve tan sencillamente, porque hay que asegurarse que las APIs estén aprobadas por el área de educación a distancia. Algunas de estas otras herramientas lo que permite son inserciones mucho más sencillas por medio del código HTML. Tiene una curvita de aprendizaje un poquitito más alta, pero cuando ustedes están en el campus virtual, en el editor, van a ver que tienen este simbolito, lo pongo en el chat. Ese simbolito lo que abre es el editor de HTML y muchas de estas herramientas se pueden insertar como objeto utilizando lo que normalmente está identificado como código HTML y a veces como iframe, ¿no? Que permiten beber manualmente, por ejemplo, un video de alguna plataforma que no sea compatible con YouTube, por ejemplo, ¿no? Por poner algo. Y después hay una manera mucho más sencilla que para muchos de estos casos recomiendo, que es la página. Cuando vos creas una página de Moodle, tenés la oportunidad de embeber directamente la página agregando la URL. Cuando vos estás agregando la URL y elegir que en la visualización conserve el encabezado del campus, entonces vos no te vas nunca del campus virtual, pero empieza a... sí, Carolina, sí. En todo caso tenés menos grupos. Cuando vos tenés la página embebida de esa manera, vos lo que vas a tener es una barrita arriba que te conserva el link de navegación del campus virtual y abajo te despliega por completo la página. Y eso funciona con prácticamente todas las páginas, o sea, incluso con aquellas que no tienen API, porque lo que está haciendo es una referencia a la página externa. Que bueno, que ahí cuando no tienen API, API es este código de intercambio entre una plataforma y otra. Cuando no lo tienen, el problema que puede llegar a tener es que te pida que te logues en una página nueva porque no hay una comunicación transparente entre una y otra. Por ejemplo, esto yo lo hice no porque no haya API, pero para mí era más rápido embeberla de esa manera. Cuando hicimos los videitos de presentaciones en la primera clase, ustedes habrán visto que la caja se abre adentro del campus virtual, ¿no? Yo ahí lo que usé fue el código iframe, por ejemplo, ¿no? O sea, estas herramientas se pueden utilizar embebidas. Bueno, vuelvo a estas herramientas para la interdependencia positiva y el caso particular de aquellos estudiantes que eventualmente podrían avergonzarse de participaciones públicas. Es algo con lo que hay que trabajar para que no suceda. Me parece que está bueno que los estudiantes se hagan responsables de sus palabras, pero hay una herramienta que ya la vimos también en la primera clase, es Meeting Words, y es una herramienta que permite escritura colaborativa sin logueo. O sea, vos ponés un código de acceso y no tenés que identificarte. O sea, no por fuerza. Fíjense que ahí dice que coloques tu nombre, podés identificarte, pero no necesariamente.
Acá lo que perdés con esta herramienta es esa capacidad de poder identificar los cambios que hizo cada uno, pero ganás la oportunidad de que alguien, de que algún grupo medio arisco que quiera trabajar en el anonimato pueda hacerlo. La herramienta es muy sencilla de utilizar, todas las herramientas que tienen son esas que ven ahí, no son infinitas, pero son más o menos las mismas que vos tenés en una wiki del campus virtual sin la identificación. O sea, lo que tenés es potencialmente la posibilidad del trabajo anonimizado. Que bueno, que en algunas oportunidades puede llegar a ser un valor, ¿no? O sea, hay oportunidades en las cuales el hecho de tener que identificarse resiente un poco cosas como, por ejemplo, la honestidad. Pienso, por ejemplo, en una encuesta, esto no es para encuestas, pero pienso en una encuesta, si vos tenés que poner tu nombre y apellido antes de cargar las respuestas, tal vez tus respuestas no sean las más honestas, ¿no? Porque, bueno, finalmente, como acá diríamos que la tenés que caretear un poco. Después de todo, también querés aprobar la materia. Este tipo de herramienta igual es muy potente, a mí me parece, es muy parecido a los documentos compartidos de Google, pero el documento compartido de Google sí tiene, para poder editar, la exigencia de identificación. El documento de Google se puede consultar de manera anónima, pero no se puede editar de manera anónima. O sea, te exige que te identifiquen, no necesariamente con una cuenta de Google, pero sí tenés que identificarte para poder editar. De hecho, no te permite ingresar al modo de edición si no te identificas. No sé si vieron cuando comparten un documento de Google en modo lectura, la gente aparece como la perdiz alegre, la liebre roja, el búho contento, o sea, aparecen todos anonimizados, pero en el momento de editar cada uno se identifica de alguna manera o no puede editar. Y también, como los documentos compartidos de Google, este Meeting Word tiene un chat. Abajo de esto hay un chat en el cual los que están trabajando cooperativamente pueden trabajar la negociación, el intercambio de ideas. O sea, tiene mucho potencial. De nuevo también, o sea, yo le muestro 3 o 4 herramientas, cada uno tiene que elegir aquella que le parezca mejor, para Sí, eso lo ideal es probarlas. ¿Qué tal, yo Claudia? quería, sí, que en el historial también uno puede fijarse, aparece cada aporte pintado en diferentes colores cuando ve el historial de un documento Word en Google. Claro, Claudia, eso es lo que sucede, ¿no? Que tiene esa ventaja que permite auditar el trabajo después de que está terminado, ¿no? Bueno, y lo mismo sucede con los documentos de OnlyOffice y con los de 365, ¿no? Con los documentos compartidos tienen todos un historial que permite ver, sobre todo los que son así compartidos por más de un miembro, tienen la posibilidad de revisar el historial y ver quién hizo cada uno de los cambios y cuán pertinente es, ¿no? O sea, tiene ese tipo de ventajas. Bueno, de esto ya hablamos un poquitito, pero finalmente es una de las características del aprendizaje cooperativo, es uno de sus componentes, y tiene que ver con la responsabilidad individual y grupal. No voy a ahondar mucho porque me parece que es bastante claro. Sí voy a agregar la parte de lo que conversábamos hace un rato con Sergio, que tenía que ver con este delicado ejercicio entre poder identificar la responsabilidad del individuo y la responsabilidad del grupo, y de evaluarlo justamente, y de hacerlo de un modo equilibrado. Igual, insisto, como vamos a volver sobre esto en el momento de la evaluación, lo voy a pasar y seguimos para la interacción estimuladora, que es una de las formas, decía hace un rato, que podría caracterizar también a la interdependencia positiva. Si ustedes se fijan, está caracterizada más o menos por las mismas cosas, nada más que en términos de interacción. Fíjense que habla de normas claras, fíjense en que habla de la expresión, de la posibilidad de expresarse más o menos libremente, de poder preguntar y compartir, de la creación de un entorno de confianza en la cual se sientan motivados para poder trabajar este tipo de cosas. Y además
también una interacción que sea de carácter estimuladora, no solo entre docentes y estudiantes, sino también entre docentes entre sí y entre estudiantes entre sí. Justo lo que viene quitándole, no sé si el sueño, pero bueno, preocupándole a Claudia, ¿sí? Bueno, básicamente este tipo de interacciones estimuladoras tienen que servir como fomento para este trabajo de carácter cooperativo. Insisto, me parece que lo más importante es la creación de un clima de confianza y de respeto mutuo, donde los estudiantes se sientan en un entorno seguro de confianza para poder participar libremente. Hago un minutito porque está preguntando algo María, el potencial de la inteligencia artificial como herramienta, ya que hay expectativa de los alumnos respecto a esto, aunque sepan bien aún de qué se trata. Y es todo un curso el potencial de la inteligencia artificial. A ver, lo voy a decir muy apretadamente, pero en realidad la inteligencia artificial está entre nosotros desde que empezamos a trabajar con campus virtuales. Hay un montón de cosas que se han automatizado mucho y de las que por ahí no somos tan conscientes, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, el calificador de Moodle, que es un objeto de, que si lo piensan seriamente, está utilizando un pequeño software que identifica el trabajo de los sujetos mientras va sucediendo y va generando permanentemente reportes. La realidad es que muchos de nosotros no miramos los reportes, pero Moodle está permanentemente generando reportes. Además de generar estos reportes, Moodle está haciendo permanentemente algo súper interesante que es netamente inteligencia artificial, que es Machine Learning. Moodle está permanentemente aprendiendo de nuestros estudiantes. La mayor parte de las universidades no usamos esta información, pero está disponible en Moodle. O sea, alcanza con agregarle algún tipo de motorcito adicional para que podamos hacer algo con esto. Cosas súper interesantes, ¿no? O sea, eh, como por ejemplo prevenir la deserción, ¿no? O sea, ¿qué cosas está aprendiendo de nuestros estudiantes Moodle mientras ellos están trabajando con el campus virtual? Y está aprendiendo recurrencias, qué cosas suceden con frecuencia y dan determinados resultados. Por ejemplo, una de las cosas que podría preguntarle uno por medio de este plugin que habría que instalar y habría que programar y habría que entrenar, pero que está finalmente a nada de lograrse. Cuando digo a nada de lograrse, digo a nada de que lo implementemos. En realidad, el módulo de Machine Learning de Moodle ya está funcionando, ¿no? Simplemente es una decisión político-académica, pedagógica, utilizarlo o no. Pero, por ejemplo, una de las cosas que puede hacer es emitir alertas tempranas, que uno debería elegir quién las recibe. ¿Alertas tempranas de qué? Bueno, Moodle mira, ¿qué hace? Mira, es software, no mira nada, pero analiza por medio de esta técnica de Machine Learning todo el tiempo qué es lo que están haciendo nuestros estudiantes y puede establecer, obviamente a pedido, determinados patrones y emitir determinadas alertas. Por ejemplo, si a lo largo de varios años Moodle observa que los estudiantes que no entregan a tiempo el primer parcial de tal materia, más temprano que tarde abandonan, bueno, Moodle te puede avisar, mirá que cachito tal vez abandone. Ese tipo de implementaciones. Claro, te avisa de los estudiantes en riesgo. Pero bueno, puede hacer mucho más que avisarte del estudiante que está en riesgo ex post. Te puede avisar del estudiante que está en riesgo ex antes, porque piensen, algunas universidades tienen Moodle hace 6, 7 años, pero otras universidades hace 20 años que tienen Moodle. Imagínate la cantidad de información que te podría permitir predecir conductas de los estudiantes de las cuales no son conscientes, ni siquiera nuestros propios estudiantes, tendrías después de 20 años de estar usando Moodle, ¿no? Y la precisión que tiene este tipo de predicción, obviamente no es infalible, es Machine Learning, pero es bastante eficaz. Insisto, es todo un tema que se puede hablar aparte. Luego, como herramienta que se puede utilizar con los estudiantes, yo creo que ya lo habíamos hablado, pero lo repito por las dudas.
me parece que uno de los ejercicios que ya se puede hacer con nuestros estudiantes en casi cualquier disciplina es el diseño de prompts. El prompt es el nombre que utilizamos para poder interpelar a las inteligencias artificiales de carácter generativo del lenguaje, ¿no? O sea, básicamente, porque finalmente, insisto, cuando digo la inteligencia artificial ya está entre nosotros, lo que sucede es que no somos conscientes. Esto es así. O sea, porque, por ejemplo, las cámaras robots utilizan una inteligencia artificial muy rudimentaria, pero la utilizan. O en el encuentro pasado nosotros estábamos hablando de el software de reconocimiento facial utiliza también Machine Learning para identificar datos biométricos como la forma del rostro. Me refiero al quichua. ¿Sí? El Sioux quichua lo que hace es comparar una fotografía con la base de datos enorme de el RENAPER. Sí, el RENAPER que te saca una foto cada vez que vas a un aeropuerto y pasás cuando volás al extranjero, ¿no? Por migraciones, o cada vez que vas a sacarte una foto para habilitar la tarjeta de crédito digital, o en la aplicación Modo, o Mercado Pago. Todas esas fotografías están almacenadas en el RENAPER, y esas fotografías se utilizan a partir del software Sioux Quichua para identificar la identidad de los estudiantes con una precisión monstruosa, muy grande, con algunos riesgos que también habría que explorar. Y decían las cámaras robot que van siguiendo a la gente que va hablando y que enfoca específicamente cuando escucha un audio. Todo este tipo de cosas es inteligencia artificial y ya está con nosotros. O sea, no es cuándo va a suceder, es cuándo nos vamos a dar cuenta de que estamos conviviendo con estas formas de inteligencia artificial, que no tenemos que confundirla con la inteligencia humana, es otra cosa. Bueno, decía los prompts. Los prompts es el modo en que vos interpelás al software de inteligencia artificial generativa, y tiene que ver con diseñar la pregunta correcta para obtener la respuesta que querés. Y ese es un ejercicio fabuloso para hacer en casi cualquier campo disciplinar. ¿Cómo puedo hacer para preguntarle al software, que es ensayo y error, ¿no? Que el software se ponga en el rol que yo quiera para que haga, para que genere la respuesta que a nosotros nos sirve, ¿no? Suponer un prompt bien utilizado podría ser definirle el contexto en el cual se quiere que dé la respuesta, el nivel de profundidad que se quiere para que dé la respuesta, el nivel de detalle que se quiere sobre la respuesta, el desagregado que se quiere de la respuesta. Un suponer, por ejemplo, bueno, eres un abogado, tienes que dar una respuesta sobre esta consulta X, debería ser una consulta que le dé al cliente al menos 3 opciones. Ese tipo de detalles es lo que llamamos prompt, que es cómo se interpela la inteligencia artificial. Que obviamente no es lo mismo decirle a la inteligencia artificial: contame cuáles fueron los logros científicos de Galileo Galilei, que hacerle una pregunta de escribirme un ensayo como si fueras un estudiante de tal nivel por ejemplo, porque también te responde diferente según el nivel que vos le digas. Quiero que sea para escuela secundaria, quiero que sea para una licenciatura, quiero que sea para un doctorado. O sea, es muy preciso, es muy buen ejercicio. Tal cual, Analía, formatear los prompts es un ejercicio muy lindo para hacer con los estudiantes. Pero bueno, insisto, todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial es un temazo gigantesco que en algún momento tenemos que explorar. Bien. Estábamos en las interacciones. Nos vemos, Claudia, hasta luego. Y sí, ya estamos fuera de tiempo, perdón, voy a correr un poquitito. Bueno, la interacción estimuladora, piénsenlo como una puesta en marcha de estas
interdependencias positivas. Básicamente es cómo esa interdependencia positiva puede construirse a partir de determinadas formas de llevar a cabo la clase cooperativa, ¿sí? Fíjense que algunas de las características son las mismas, ¿verdad? Bueno, obviamente también para poder fomentar la interacción hay algunas herramientas, algunas ya las vimos, les voy a compartir igual un par de capturitas, pero tiene que ver con herramientas que nosotros podemos utilizar para interactuar. Que de nuevo, a ver, tampoco es que hay que salir a buscar demasiado, ¿sí? Nosotros tenemos la wiki en el campus virtual, tenemos los foros, tenemos el mensajero, tenemos, bueno, muchas herramientas que nosotros podemos utilizar que ya están disponibles. Y luego tenemos algunas que son un poco más vistosas, que permiten dinamizar un poco, por ejemplo, la experiencia de una videoconferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, el OpenBoard, el Miro. Este es un pequeño ejemplito que armé hoy a las apuradas con el OpenBoard. El OpenBoard es una pizarra que se puede conectar a una pizarra digital, o sea que permitiría trabajar en híbrido, pero también en semipresencial, en alternado, que te permite incluir actividades de gamificación. No sé para dónde correrme, pero ahí pueden ver que hay un cuestionario, ¿sí? Esto de arriba no se ve, pero es un video, hay un mapa, escritura mano alzada, escritura por teclado y la posibilidad de poder hacerlo con varios participantes. Ahora mismo no recuerdo el límite, pero creo que eran como 25 o una cosa así. Bueno, obviamente los límites de cantidades de personas a veces nos juegan un poquitito en contra. Por ejemplo, nosotros no podríamos hacer todos una experiencia con OpenBoard, y tal vez tampoco con Whiteboard. Whiteboard es más o menos lo mismo, eh, pero es la de Microsoft. Si tenés Windows, esta la podés instalar directamente gratis desde la tienda. El potencial es el mismo, la cantidad de cosas que pueden hacer con Whiteboard son las mismas. Estos post-it que pueden pegar pueden ser de diferentes colores, puedes agregar imágenes, puedes agregar videos, formas, documentos completos para compartir y trabajar. Esto sería como un poquito como para mejorar un poco la experiencia de una videoconferencia y poder hacerla efectivamente un poco más interactiva. Pero además tenemos Walter, algunas otras. Sí, sí, disculpa, Elisa. Sería la misma función, tendría la misma función que el Jamboard o la pizarra del Google, perdón, del Zoom. exactamente la misma. Es tanto Whiteboard Ah, como ok. Miro, como Jamboard, como OpenBoard o la pizarra de Google. Tienen más o menos las mismas funcionalidades. Ahí cada uno la que guste, ¿no? O sea, es cuestión de probarlas y la que mejor se adapte a sus necesidades. En particular, a mí lo que me interesa son aquellas que se pueden adaptar al trabajo combinado con las pizarras que tenemos en las universidades, ¿no? Las que se pueden conectar a nuestras pizarras o a nuestros pizarrones blancos con sus proyectores, ¿no? Que es la otra tecnología tipo Wii, que no exige que tengas una pizarra diferente y que la misma pizarra que usás para escribir interactúa por medio del panel táctil, ¿no? Ah, ok. Cada pizarra es un mundo, pero lo importante es eso para mí, que pueda interactuar con con las pizarras que nosotros ya tenemos, o bien con las que tenemos con las que estamos más familiarizados. Yo la que más uso es la Whiteboard, e incluso la uso desde acá de casa. Porque bueno, porque la pantalla de la computadora es táctil, entonces puedo escribir, puedo señalar, puedo subrayar, es muy sencilla de utilizar para eso. Bueno, esto creo que era Lino. Lino es muy parecido al pádel, lo elegí para no poner siempre el pádel, porque siempre ponemos el pádel y no es que el mundo se acaba en pádel, hay otras alternativas, ¿sí? Pero bueno, tienen esta cuestión, ¿no? De que son entornos muy amigables para poder crear entornos en los cuales un poco la tecnología te invita a participar, ¿sí? Y bueno, tanto Lino como Paddle lo que tienen es esa ventaja de que además se pueden cargar desde celulares, que eso sí suma un montón
para poder hacer este tipo de actividades. Estrategias que se pueden utilizar para estas interacciones estimuladoras en el sentido de que sean fértiles, de que puedan dar resultados productivos para el interior de los grupos y para el aprendizaje de los estudiantes. Los debates estructurados o no, la lluvia de ideas, que también ahora les voy a mostrar algún software, pero para lluvia de ideas no necesariamente tenemos que usar algún software puntual, podemos seguir utilizando el foro del campus virtual, podemos utilizar la wiki sin ningún problema, hay varias aplicaciones. Claro, Mentimeter tiene esta lógica. Por ahí Mentimeter, la cuestión es que el uso más frecuente es la de la nube de palabras, que permite poner frases muy cortas y de muy difícil coincidencia, porque va generando la nube a partir de la repitencia. Estas otras herramientas lo que tiene es la ventaja de que vos podés resaltar algo a partir de la discusión que va estando en tiempo real, ¿no? Bueno, la resolución de problemas, el estudio de caso, como hablábamos la semana pasada con uno de los colegas, no recuerdo quién era. Bueno, herramientas, Dopstorming, por ejemplo, ahí no sé para dónde correrme, ahí. Bueno, es una herramienta que tiene un poco la lógica del Mentimeter, pero tiene la posibilidad de hacer actividades mucho más estructuradas que con el Mentimeter, ¿sí? Pero sí, es un poco la lógica de la lluvia de ideas del Mentimeter, que no puse el Mentimeter porque ya lo vimos hace un par de clases. ¿Sí? Bueno, para gusto los colores hay un montón de herramientas y opciones, pero por sobre todas las cosas, y por eso lo dejé para lo último de esta diapositiva, de esta característica, la retroalimentación constructiva. ¿Sí? Todo este tipo de actividades va a resignificarse a partir de una retroalimentación de carácter constructivo que recontextualice. Sí, las dejé también en el libro, están, Mariela, que recontextualice el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo. Acá lo importante es esto también, no perder de perspectiva que estamos trabajando en educación superior y que no todas las respuestas son correctas, por muy colaborativas que sean. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos de ejercer nuestro necesario rol de vigilancia epistemológica. Igual les spoileo algo, los trabajos que suelen presentar los estudiantes suelen ser extremadamente detallados. Para los que trabajan con esta metodología ya lo saben, extremadamente detallados, porque este ejercicio de vigilancia epistemológica ya lo ejercen ellos ex ante, ¿no? O sea, ellos se vigilan entre ellos. No, ¿cómo vas a poner esa pavada? Ese tipo de diálogos que suceden al interior de los grupos, hace que lo que llega a nuestra mesa de evaluación generalmente esté bastante bien resuelto. Y obviamente sí, hay que hacer ajustes. A veces esto que decía Sergio hace un rato sobre liderazgos, no siempre los liderazgos son positivos, a veces tenemos líderes negativos que imponen ideas que no necesariamente son fruto del consenso y que no necesariamente son las correctas, ¿no? Entonces esto también pasa y hay que estar atento a esto y realizar este tipo de retroalimentaciones, que insisto, por la lógica de trabajo, sería muy desalentador que la retroalimentación fuera un está bien, está mal. Acá correspondería un poco un tipo de trabajo constructivo para el interior del grupo para que les ayude a hacer una nueva presentación. Que esto también es algo interesante y es algo que hay que estar atento porque a veces no necesariamente tenemos que llegar a la instancia de la retroalimentación al final del trabajo. Nosotros podemos estar monitoreando el trabajo de los grupos y si hay algo que nos hace ruido, intervenir incluso antes de la presentación. Por eso estas herramientas que permiten la auditoría de lo que se está haciendo son mucho más recomendables que aquellas que permiten hacerlo desde el anonimato, ¿no? O sea, me parece que está bueno que uno pueda intervenir donde tiene que intervenir y sobre quién tiene que intervenir, perdón porque puede sonar feo, pero no necesariamente es con todo el grupo, a veces hay que intervenir con alguno de los participantes y está bueno saber cuál es. Bueno, sobre la participación equitativa va de suyo,
esto es una verdad de perogrullo, pero bueno, es importante que las oportunidades de participación sean equitativas para todos, ¿sí? Esto obviamente también es producto de un ambiente inclusivo, de normas muy claras. Esto tiene que ser algo que tiene que estar en el diseño de la estrategia. No necesariamente, en el aula les dejé algún ejemplo, pero no hay una única forma de que las normas sean claras. Lo que tienen que ser es claras. Tiene que quedar en claro qué es lo que esperamos del grupo. Alguna de las formas también, ya lo vimos antes, en lo que era la interacción estimuladora, que los roles puedan ser rotativos, que no siempre tenga que ser el que expone el mismo, que no siempre tiene que ser el que escribe el mismo, que no siempre tiene que ser el que entrega el mismo. Y esto del monitoreo y del apoyo permanente, me parece que es fundamental, lo que decíamos recién, de no esperar al momento de la retroalimentación final para intervenir, cuando a veces es importante intervenir antes para poder aportar al desarrollo de la tarea colectiva. Y todo esto de crear un ambiente de participación equitativa en el cual tengan todos la oportunidad de participar, bueno, una de las mejores formas de lograrlo es ser uno mismo el modelo y el ejemplo de este tipo de trabajo, dar la palabra al estudiante. ¿Sí? No, es muy difícil para todos nosotros. A mí me cuesta muchísimo dar la palabra. Lo, Creo que lo logro, pero en general es más resultado, y acá hay una autocrítica en todo esto, pero es más resultado no tanto de que me guste mucho escucharme hablar, sino de que no me gusta mucho el silencio, ¿no? Entonces, a veces no tengo la paciencia de esperar que las intervenciones de los estudiantes, y bueno, lleno el espacio con palabras, y llenar el espacio con palabras, llenar el tiempo con palabras, bueno, es un poco limitante para la participación equitativa. Por eso por ahí me esfuerzo mucho siempre en todas las circunstancias en las que me toca estar del lado del profesor, en una invitación honesta y sincera para la participación, y en cuanto alguien intenta decir algo, me callo. Y obviamente, no importa lo embalado que esté, me callo. ¿No? Trato de que tengan siempre la oportunidad. Con irregular resultado, pero me parece que lo mejor que podemos hacer para crear un clima de participación equitativo y un clima de confianza para la participación es ser nosotros modelos de esa apertura, ¿no? Estar nosotros dispuestos a escuchar, para que ellos estén dispuestos a escucharse entre sí. Lo dejo. Bueno. Estas habilidades son consecuencia de esta modalidad de trabajo. No lo voy a desarrollar porque si no vamos a estar hasta la medianoche, pero básicamente de estas resaltaría la de la construcción de relaciones positivas. Esto es algo súper importante y es también resultado de este tipo de implementación, en la cual la palabra de todos es valiosa. Necesariamente esto va a crear algún tipo de relación, hasta luego Armando, de relación de carácter positivo. Que esto finalmente también colabora a la creación de ese clima de confianza en el cual los estudiantes se sientan libres para participar. ¿Sí? Bueno, algunas pequeñas estrategias para que estas prácticas, me quedó ahí tachadita, las habilidades. Es la reflexión constante sobre este tipo de actividades, ¿sí? Obviamente, bueno, la toma de decisiones consensuadas, el apoyo mutuo, fíjense que son otra manera de decir todo lo que venimos diciendo, así que como lo desarrollamos en extenso, voy a seguir avanzando para poder llegar a la evaluación. Y acá, bueno, reitero lo que decíamos antes, esto de poder evaluar equitativamente. Sí, es cierto, Analía, no es lo que intentaba decir, me disculpo si se interpretó de esa manera. No, lo que yo digo es que dentro de un modelo y un clima de trabajo cooperativo en el cual
que no es el modelo que estamos implementando en este curso, ¿no? Pero en un modelo de carácter colaborativo es sumamente importante que los estudiantes tomen la palabra, ¿no? De diferentes maneras y con diferentes estrategias y de una manera claramente pautada, ¿no? Obviamente, me parece que en una clase de carácter expositivo es fértil incluso el silencio del estudiante. Si tenemos una clase magistral en la cual una persona da una cátedra sobre determinado tema, bueno, por ahí no es lo mejor interrumpirla cada rato, ¿no? Claro, claro. No sé, de cualquier manera igual lo que digo es, por ejemplo, pienso. Hay momentos y momentos, ¿no? O sea, nosotros a veces tenemos un invitado especial. El otro día lo tuvimos al ministro, pero bueno, estaba desde el auto, qué sé yo. Pero nosotros tenemos un invitado especial. Cuando el invitado especial está hablando y dando una clase magistral sobre determinado tema, por ahí lo más importante es escucharlo a él en ese momento, ¿no? Y a ver, y lo mismo, no necesariamente, porque también aplicaría en un momento en el cual tengamos una estrategia de aprendizaje cooperativo que entre uno de sus momentos tenga previsto una exposición de carácter oral. Y tal vez a un estudiante, a mí no, pero a un estudiante que está dando sus primeras 10 clases, exposiciones orales de su vida, lo incomode un poco, lo distraiga, lo ponga nervioso o lo haga dudar de lo que está diciendo si el resto de los compañeros lo interrumpen mientras está haciendo la exposición. Ahí, a eso nos referíamos cuando hablábamos hace un par de diapositivas de tener una organización, una planificación. Me parece que vamos a terminar en 5 minutos. Me estoy quedando sin voz. Unas metas claras y unas pautas de trabajo claras que tienen que ser eventualmente negociadas, me parece que es lo mejor que sean negociadas con los propios estudiantes, pero una vez que se toma, que se convierten en la norma, bueno, cuidar que se respeten, ¿no? Porque, bueno, cada modelo, gracias, me trajeron agüita. Cada modelo que nosotros armemos es una experiencia única. Lo ideal es que 2 clases no sean iguales a sí mismas, no solo por los contenidos, sino también para que sea enriquecedor. Esto que hablábamos hace un rato, de que a veces en la variedad hay cierta oportunidad para elegir lo mejor a futuro y para aprender de diferentes escenarios, ¿sí? Pero bueno, no, está bien. El silencio a veces, además, no solo no es prueba de falta de atención, sino prueba de lo contrario. A veces el silencio es prueba de concentración. Insisto esto también, ¿no? Creo que con la práctica todos nosotros fuimos descubriendo qué significa el silencio de nuestros estudiantes y en qué circunstancias. A mí particularmente, por una forma especial de ser, me incomoda muchísimo el silencio en el aula. Me parece que un aula tiene que ser ruidosa. Entonces, a mí, pero es una percepción personal. Bueno, sobre la evaluación, todo lo que habíamos dicho, voy a agregar la idea de poder utilizar rúbricas. Me parece que dentro de estos modelos el uso de rúbricas nos permite que los estudiantes puedan revisar ellos mismos los ajustes de sus producciones a lo solicitado y que nosotros también podemos muy rápidamente poder hacer devoluciones, que obviamente la rúbrica va a ser uno de los componentes, el resto de los componentes va a ser aquello que nosotros podamos agregar de diferentes maneras. Sí, no te preocupes, ya estamos terminando. Hasta pronto. Bueno, y obviamente esto siempre resaltando que tenemos que estar atentos a identificar la responsabilidad de cada uno de los estudiantes y a la vez la responsabilidad de cada uno de los grupos, ¿sí?
Rúbricas, bueno, ustedes saben lo que son las rúbricas, es una grilla, es un cuadro de doble entrada, donde vos ya tenés prediseñado potenciales respuestas según determinadas variables que vos definiste ex antes, y que lo ideal es que los estudiantes las conozcan antes incluso de comenzar la tarea, un poco por no hacerlos trabajar de más, ¿sí? Hay muchas maneras de diseñarlas, vos podés usar, podés hacer un cuadro de doble entrada con el Word, con el Excel, con los documentos compartidos del OnlyOffice, del Microsoft 365, en particular el Microsoft Teams de 365 tiene la posibilidad de diseñar rúbricas exclusivamente para el uso interno. No la llama rúbrica, la llama indicación, pero el objeto es el mismo, es un cuadro de doble entrada. Y en el momento en que vos querés utilizarla para la evaluación, después de que la diseñás, elegís la opción adjuntar. Insisto lo que decía hace un rato, 365 tiene un paquete de herramientas fabuloso que si tenemos una licencia no deberíamos desaprovechar. En muchas de nuestras universidades hay licencias, es cuestión de preguntar a las autoridades de las unidades académicas si tenemos acceso a ellas o no. Hay además herramientas online, esta que les muestro acá es la más tradicional y clásica de Rubistar. Tiene un montón de ventajas, entre ellas que está en español, no es una ventaja menor. Tiene un montón de planillas prediseñadas que te permite luego editarlas. Si ustedes ven ahí cada una de las cajitas de cada ítem evaluable, puede editarse. Una vez que vos terminás de editarla, la guardás y la podés utilizar luego con cada uno de los grupos y con cada uno de los estudiantes. Desventajas que tiene este tipo de herramientas, en tanto herramientas, la rúbrica es una forma súper transparente de evaluación, no tengo nada en contra de la rúbrica, me gusta mucho complementarla con evaluaciones más personalizadas, pero te permite tener una mirada rápida de un trabajo que de cualquier otra manera te podría llevar un montón de horas diseñar una evaluación para cada uno. La rúbrica te permite aplicar la genialidad del fordismo a la evaluación, con todo lo bueno y todo lo malo que esto... Por eso me gusta complementarlas con devoluciones personalizadas. Pero pensándolo en qué tiene de malo, Rubistar es una herramienta muy vieja que no se integra fácilmente al campus virtual. O sea, yo no podría utilizar esta desde Moodle. De cualquier manera, igual esto no me preocupa porque Moodle tiene su propia herramienta de rúbricas. Cuando vos estás diseñando la evaluación, vos podés diseñar una rúbrica dentro del propio campus virtual, utilizando las propias herramientas del campus virtual. Pero bueno, este tipo de herramientas también la ventaja que tiene es que tiene un montón de modelos prediseñados. Otra que tiene las mismas características es Rubric Maker. Esta tiene una ventaja adicional, como es muy reciente, se integra muy fácilmente a Moodle por medio de lo que es herramienta externa, y además tiene la posibilidad de poder utilizarse desde el celular. Sí, Rubric Maker es muy linda herramienta. Desventaja, si quieren alguna, está en inglés. Pero bueno, ustedes pueden utilizarla en español, lo que le queda en inglés es la interfaz, pero a ver, que de nuevo, no se preocupen, porque la interfaz es así de transparente como la ven. Son cuadraditos en los cuales ustedes tienen que elegir dónde calza lo que acaban de leer. O sea, vos lees el trabajo del estudiante y decís, bueno, calza acá y lo pones ahí. Si no calza acá, lo pones acá, ¿no? O sea, bueno, como se usa en la rúbrica, ¿no? Tiene esta cosa que facilita mucho la evaluación. Bueno, la de Moodle, si no quieren dar mucha vuelta, la de Moodle es muy flexible, tienen que diseñarla de cero, pero está bastante buena. A la hora de evaluar, como veníamos diciendo, ya estamos terminando, definir claramente los criterios que vamos a utilizar para la evaluación. En ese sentido, la rúbrica nos ahorra un montón, porque es un documento que vos podés compartir directamente con el grupo de estudiantes. Bueno, esto es lo que voy a evaluar. Si después no evaluás nada hay una especie de compromiso, después no podés evaluar algo que no figuraba en la rúbrica, ¿sí? O sea, en todo caso, podrás halagar algún elemento que destaca especialmente, pero una vez que vos publicás una rúbrica, eso es lo que tenés que evaluar, ¿no? O sea, por eso hay que ser muy cuidadoso cuando se la hace.
Y la cuestión es siempre esto de buscar ese equilibrio, de evaluar tanto lo colectivo como lo individual, que es un equilibrio muy delicado. Hay que estar siempre muy atento a esto. Por eso sirve también las instancias anteriores de monitoreo, ¿no? Bueno, otra de las estrategias que son muy útiles es lo que comentaba Sergio hace un rato, las estrategias de autoevaluación, que insisto, yo no usaría ninguna de todas estas en solitario, trabajaría un poco autoevaluación, un poco coevaluación, un poco rúbricas, un poco intercambio personal, como para tener una experiencia lo más equilibrada de la evaluación y un seguimiento lo más personalizado posible dentro de un trabajo que tiene características de un trabajo cooperativo, ¿sí? Que es por ahí lo que no hay que abandonar, ¿no? Bueno, y para esto, por ejemplo, una vez que se utiliza un modelo de autoevaluación, una de las formas que se puede utilizar son las mismas rúbricas, nada más que en vez de llenarlas vos, le podés decir al estudiante que las llene, una lista de verificación, escalas de valoración, objetos que son muy fáciles de diseñar con el campus virtual, por ejemplo, con lo que es consulta, el bloque de consulta te permite hacer una lista de verificación muy sencillamente, o una escala de valoración, o puedes diseñar un cuestionario autoadministrado por medio de los documentos de Google o por medio de los documentos de 365 o de OnlyOffice. ¿Y qué tipo de información sería relevante que el estudiante recoja sobre su experiencia en un trabajo? Bueno, precisamente los que están arriba, ¿no? Identificar fortaleza, identificar áreas de posible mejora, dar cuenta, esto es lo que llamamos rendición de cuentas, dar cuenta de su responsabilidad en el aprendizaje, dar cuenta de metaaprendizajes que pudo haber llevado a cabo mientras hacía el trabajo en equipo. Esto es interesante porque a veces surgen cosas de comentarios en las autoevaluaciones de los estudiantes. A mí nunca se me ocurrió pensar tal cosa, y mirá que leí 20 veces este texto, ¿no? Ese tipo de autorreflexiones y metacogniciones son muy valiosas a la hora de que el estudiante logre un conocimiento cabal de cuál está siendo su experiencia con la herramienta, con la estrategia de aprendizaje cooperativo. Y finalmente la ecoevaluación es el equivalente funcional de la autoevaluación, pero hacia los costados, ¿no? O sea, los grupos se evalúan a sí mismos como tales, ¿no? Bueno, y como es más o menos lo mismo, las herramientas que se pueden utilizar son básicamente las mismas, y los elementos a evaluar podrían ser los mismos. Obviamente esto no es una lista taxativa y definitiva, es simplemente una sugerencia de qué cosas sería interesante que los estudiantes evalúen entre sí, más allá de la construcción de un contenido propiamente dicho, sino también el cómo han llegado a esa producción colectiva, cómo ha sido el desempeño, cómo ha sido su experiencia a la hora de evaluar el trabajo entre pares, cómo ha sido la experiencia a la hora de compartir responsabilidades, y está bueno también que para este tipo de cuestiones, por eso también sirve mucho estas grillas, estas rúbricas, que haya algún tipo de criterio preestablecido, que puede ser incluso consensuado. Está bueno que por ahí le podamos dedicar algún momento de la clase a llegar a un acuerdo sobre qué tipo de cosas tiene que haber dentro de una evaluación horizontal entre los estudiantes. Y sí, como ustedes podrán intuir, todo esto lleva mucho tiempo, ¿sí? Pero yo creo personalmente que vale la pena. De nuevo también, ¿sí? O sea, finalmente también todas estas cosas que parecen que son terrible, ¿cómo voy a tener que trabajar? En realidad, una vez que empezás, buenas noches, nos vemos, ya estamos terminando, no se preocupen. Una vez que vos empezás y te haces a la rutina, llega un momento en que no te das cuenta que estás haciendo las cosas de una manera diferente. Porque también hacer las cosas de cualquier otra manera también es un trabajo. El trabajo de docente es mucho. Utilicemos estas estrategias o no, ¿no? O sea, finalmente preparar una clase, corregir, evaluar,
lograr la atención de los estudiantes. Hay un montón de desafíos diarios, cotidianos, que son equivalentes a este, ¿sí? O sea, no hay una forma sin esfuerzo de hacer clase, no es eso lo que tenemos hoy para ustedes acá. Bueno, y lo mismo, lo que estábamos hablando con respecto a la evaluación en términos generales, aplica también a la coevaluación. Fundamentalmente, que los criterios sean claros y lo más objetivo posible, ¿sí? Por eso ayuda muchísimo la rúbrica. No es que sea la única manera. Lo que sucede con la rúbrica es que a vos te permite tener un objeto diseñado ex ante, que después te va a servir como lista de verificación, ¿sí? O sea, y eso, bueno, se puede diseñar de diferentes maneras. Vos podés tener bueno, de una escala de bueno a excelente, o una escala tipo Likert de 5 pasos, donde el paso intermedio sería la indiferencia. Ahí en una escala de Likert no hay nada peor que te pongan el punto en el medio. Pero bueno, y lo mismo, ¿no? El ambiente de confianza, de respeto, la creación de este clima de trabajo cooperativo que en suma es el que es más fértil para este tipo de propuestas. Bueno, y obviamente como el sentido este tiene que ver con la posibilidad de implementar este tipo de estrategias, obviamente todo este tipo de trabajo que se va a poder hacer en el domicilio a nosotros nos va a permitir dejar el momento del trabajo en el aula para cosas más importantes como por ejemplo resolver dudas, aclarar conceptos, resolver problemas, mediar, ¿sí? Porque todo esto es trabajos que los estudiantes pueden hacer solos o en grupo, en otro lugar distinto al aula, que como veíamos la semana pasada, no necesariamente es el hogar, puede ser el bar de la universidad, ¿sí? Y creo que esto es todo por ahí. ¿Sí? Espero no haberlos abrumado. Yo me quedé sin voz, pero creo que conversamos bastante, así que les agradezco muchísimo la atención. Si quieren, podemos quedarnos unos minutitos más para alguna duda o pregunta que haya quedado o algo que quieran que revisemos en profundidad. Y si no, tenemos el foro de consultas, que habrán visto que por regla general respondo siempre, salvo alguno que me queda en el tintero y tarde o temprano lo respondo, pero trato de estar bastante atento. Me instalé la aplicación en el celular y recibo las preguntas en el celular. Nos vemos, Mariela, hasta pronto. Bueno, nos vemos con todos la próxima. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Walter. Gracias.